¿Te has asegurado de ser realmente dueña de tu lista de contactos? Si estás trabajando en redes sociales, si eres una de mis colegas emprendedoras que trabajas por las redes, tendrás tus contactos que estás haciendo seguimiento con ellos por las redes. Pero, ¿qué pasa si de pronto Instagram te cierra la cuenta? Hace un par de semanas Instagram tuvo una de estas fases en las que un montón de personas se les cerró la cuenta y luego la mayoría la pudo recuperar y volver a entrar, pero no todos. Una de mis alumnas de mi curso me vino a comentar que en Instagram no podía entrar y había probado a mandarse mensajes y tal y cual y no conseguía entrar y estuvimos evaluando pues qué pasaba si perdía el acceso a esa cuenta. Si tu cuenta es pequeña, pues siempre puedes volver a empezar, aunque la verdad da un poco de rabia volver a empezar porque sí, ¿no? Pero si tu cuenta es grande, si tienes ya tiempo trabajando en ella, la verdad es que es un perjuicio muy grande para tu negocio. De modo que, ¿cómo hacemos para que la lista de contactos realmente sea tuya? Si todos tus contactos están en Instagram, están en Facebook y estás alquilando esa plataforma, estás alquilando ese espacio, ese derecho a estar ahí, y a la mínima que ellos deciden hacer un cambio de algoritmos, un cambio de cosas y de pronto, a lo mejor incluso deciden que tú hiciste algo ilegal, que incumple alguna norma de esas miles de normas y no sabes ni siquiera cuál, te quedas sin contactos. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es que estés trabajando con una lista de contactos que sea tuya y la forma más profesional y eficiente de poder darles luego seguimiento es el email. Y si pensabas que el email es algo anticuado, que no funciona, que no sirve, ponte al día. No es el caso. El email sigue estando vivito y coleando. Y es lo que utilizan todos los profesionales que están trabajando online. Lo que tienes es una base de datos por email y luego puedes mandarles pues los célebres newsletters, y no solamente por darles noticias así nomás, sino por realmente dar información de valor. Es una forma excelente de que tu red realmente capte lo bueno que eres tú. Porque si te están simplemente siguiendo por las redes y dan a, sí, ok, me gusta, sigo a esta persona, es muy probable que nunca vuelvan a ver ese contenido. Los amigos que estáis en Instagram ya sabréis que hay gente, pensad vosotros mismos, empecéis a seguir a fulanito porque os gusta su información, veis un reel, dais a seguir, volvéis a ver a esa persona, a lo mejor nunca. Entonces la forma realmente de conectar con ellos es poner un imán de captación, de alguna manera captar su email y meterlos en una base de datos. Esto no lo puedes hacer simplemente por Gmail y meter mensajes abiertos carta grupal, está totalmente prohibido, tampoco mensajes ocultos carta grupal. Tienes que hacerlo con una herramienta en la que puedas realmente estar marcando quiénes están recibiéndolo, por qué lo están recibiendo, y la persona se puede borrar de la lista, porque también esa es una clave importante. Si de pronto deciden que no les gusta lo que estás haciendo, que se puedan borrar. Yo he probado muchas herramientas y que conste que este vídeo no está afiliado. He probado ConvertKit, me gustaba mucho, pero se hace muy caro. Me pasé luego a Kajabi, es más grande el volumen de gente que te permiten, pero también se hace muy caro. Y hace unos meses me cambié con System. System lo estoy usando ahora y me encanta porque está en español, es súper fácil de manejar y es súper generoso en la cantidad de gente que puedes tener dentro de una franja de precio. Estas son herramientas de pago, pero System te permite empezar hasta 2000 contactos gratis, así que creo que es una buena herramienta. Si te interesa, te estoy dejando aquí el link en pantalla. Ese sí es un link de afiliados, pero bueno, simplemente puedes entrar por la versión gratuita y no estás pagando nada. Eso por comentarte el tema de trabajar de forma profesional, pero quiero comentarte una cosita más. Normalmente hago estos live los días miércoles, hoy es miércoles, pero voy a hacer un live especial este viernes. Y si me sigues en YouTube, en Tisha Emprendedora, vas a ver anunciado el live del viernes. Te puedes suscribir para que te llegue una notificación. Va a ser un live especial en el que voy a estar comentando cómo construí yo mi negocio. Y si solo me conoces de Tisha Emprendedora dirás, ¿cuál negocio? Si solo tienes 2000 seguidores, ¿qué es eso? Los que me conocéis de la otra cuenta de Tisha Sala Integrativa sabéis que el canal ese es mucho más grande, 75.000 seguidores casi, y llevo trabajando en él pues desde 2017, pero incluso en 2020, antes de que fuera así de grande, me ha permitido llegar muy lejos. Y no ha sido solo YouTube, ha sido una estrategia con marketing por email, entre otras cosas. Así que te quiero abrir un poquito puertas abiertas, mostrarte cómo lo hice y explicarte de qué forma lo podrías hacer tú también. No es tan difícil como crees. Lo voy a hacer el viernes y lo voy a hacer solo en YouTube, así que voy a avisar luego en Instagram. Si quieres verlo, vete para allá.
porque va a ser importante que lo puedas estar viendo con lo que quiero mostrar en pantalla. Pues eso, el mensaje de hoy: asegúrate de tener una forma de contactar con tu público, y como mínimo te diría que cuando tienes un contacto, un prospecto en las redes, que ya has empezado a hablar con esa persona y te ha mostrado interés, por lo menos pídele el número de teléfono para seguir la conversación por WhatsApp, porque si lo dejas todo puramente dentro de la red, ¿qué pasa si después se te cierra y no puedes volver a entrar? Te tiras de los pelos. Así que cúrate en salud, asegúrate de ser dueño de tu base de datos y poder contactar con tus clientes. Este es el mensajito de hoy. Si me sigues recién por YouTube, asegúrate de suscribirte y nos vemos en futuros vídeos.